Buenas noches a todos los presentes. Me presento, mi nombre es Pachacute Quillescas González. Soy médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Simón. A continuación, les voy a presentar el tema de metabolismo de calcio y fosfato. ¿Se alcanza a ver, verdad? Muy bien. Vamos a hablar de lo siguiente entonces, a modo de introducción, del calcio. Vamos a recordar que es un catión. ¿Qué quiere decir que es un catión? Que es un electrolito con carga positiva. ¿Cuáles son las funciones de este electrolito? Como ya hemos visto en otros temas o en otras ocasiones, son las siguientes. Actúa como un componente estructural de huesos y dientes. Regula la transmisión nerviosa y la contracción muscular. También nos ayuda a mantener el equilibrio ácido-base en la sangre. Entonces, ¿cómo inicia el metabolismo del calcio? Inicia con la ingestión de alimentos ricos en calcio. ¿Cuáles son esos alimentos? La carne, los lácteos y los huevos. ¿En dónde se absorbe? Se absorbe en el intestino delgado, en el duodeno de forma activa y en el yeyuno e ilion de forma pasiva. Una vez que es absorbido hacia la sangre, se va a distribuir de la siguiente manera. Un 99% se va a depositar en el hueso y un 1% va a quedar libre en el líquido extracelular y en las células. ¿Cuál es el nivel normal de calcio sérico? El calcio sérico o el calcio en el suero tiene un valor de 8.5 a 10.5 miligramos decilitro. Este estrecho nivel de normalidad se va a mantener por acción de dos hormonas, la paratormona y la calcitonina, y de una prohormona, la 1,25 hidroxivitamina D3. ¿En dónde se elimina el calcio? Este se elimina por vía renal. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del transporte activo de calcio, paratormona y calcitonina. El transporte activo de calcio está mediado por la prohormona que hemos visto antes, 1,25 hidroxivitamina D3. Esta va a permitir, por medio de la expresión de múltiples procesos moleculares que vamos a revisar en otras clases, la absorción de calcio en el intestino. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las dos hormonas que hemos mencionado, la paratormona y la calcitonina. La paratormona es una hormona que se sintetiza en la glándula paratiroidea, que es una glándula que se encuentra en la parte posterior de la glándula tiroides. Esta hormona es liberada cuando el nivel de calcio es menor a lo que hemos mencionado antes. Es menor a 8.5. Esta hormona va a extraer el calcio de los huesos al estimular a los osteoclastos para normalizar el nivel de calcio en la sangre. Muy bien. Por otro lado tenemos a la calcitonina. La calcitonina es una hormona que se sintetiza en las células parafoliculares del intersticio de la glándula tiroides. Esta se va a liberar cuando el nivel de calcio sea elevado, es decir, más de 10.5. Esta hormona lo que va a hacer es incorporar el calcio a los huesos al estimular a los osteoblastos. Muy bien. En cuanto a la reabsorción y excreción de calcio, tenemos lo siguiente. Hemos mencionado antes que la eliminación del calcio se da por vía renal, pero no solo la eliminación, sino también la reabsorción. La reabsorción de calcio también se da por vía renal. Muy bien, vamos a ver lo siguiente.
Aquí tenemos un esquema de la nefrona. Vamos a ver que el calcio se va a absorber en un 70% en el túbulo contorneado proximal, en un 20% en la asa gruesa de Henle y en un 10% en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Muy bien. Este 10% es aumentado cuando es estimulado también por la hormona paratiroidea. ¿Con qué fin? Con el fin de elevar el nivel de calcio en la sangre. Y este nivel también de 10% es disminuido cuando actúa la calcitonina, ya que esta busca reducir el nivel de calcio. ¿Sí? Muy bien. Acá, en el punto de excreción, vamos a ver que el riñón va a eliminar el 1% de calcio restante. Si sumamos lo de aquí arriba, nos va a dar un porcentaje de 99%. Aunque acá menciona técnicamente 100%, pero siempre hay una variación de -1. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. ¿En qué situaciones aumenta la eliminación de calcio? Aumenta cuando la paratormona está baja, aumenta cuando el fosfato está bajo y aumenta cuando está presente la acidosis metabólica. ¿Cuándo disminuye? Cuando la hormona paratiroidea está elevada, cuando el fosfato está alto y cuando tenemos alcalosis metabólica. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del fosfato. El fosfato es un anión. ¿Eso qué quiere decir? Es un electrolito con carga negativa que se encuentra en la sangre con la forma de fosfato. ¿Cuáles son sus funciones? Se encuentra como un componente estructural de huesos y dientes. Se encuentra dentro del ADN como un componente estructural y también dentro del ARN. También va a formar parte de las membranas celulares, ¿verdad? Y también es importante como un componente dentro de la moneda energética del organismo. ¿Cuál es la moneda energética del organismo? El ATP. También tiene otra función como tampón químico fisiológico. El fosfato es un ácido y actúa de esa forma equilibrando el equilibrio ácido-base. El fosfato sérico tiene un rango como valor normal de 2.5 a 4.5 miligramos de cilitro. ¿Cómo comienza el metabolismo del fosfato? Igual con la ingestión. La gran parte de los alimentos que nosotros ingerimos tienen niveles considerables de fosfato. ¿Dónde se absorbe el fosfato? Se va a absorber igual en el intestino delgado, pero principalmente en el yeyuno. Una vez en la sangre, se va a distribuir en un 85% en el hueso y en un 15% en el líquido extracelular y en las células. El fosfato también se va a ver mediado en cuanto a sus concentraciones por la paratormona y la calcitonina, por una relación muy simple. Si el calcio está elevado, el fosfato normalmente está bajo. Si el fosfato está elevado, el calcio normalmente está bajo. Entonces, tienen una relación inversamente proporcional. De tal forma que si hay una hormona que eleva el nivel de calcio, va a bajar el nivel de fosfato. Y si por alguna razón se eleva el nivel de fosfato, va a bajar el nivel de calcio. ¿Sí? Por otra parte, la eliminación también del fosfato se va a dar por vía renal. Muy bien. Acá tenemos la reabsorción y la excreción del fosfato. En cuanto a la reabsorción, se va a reabsorber el fosfato en un 80% en el túbulo contorneado proximal. Y esta reabsorción se va a ver disminuida por acción de la hormona paratiroidea o paratormona. Por otra parte, la excreción del riñón del fosfato se va a dar cuando este 80% sea superado. Vale el término de que solo puede eliminar lo que está de más, ¿verdad? Si llega a sobrepasar el 80% que en condiciones normales o basales
reabsorbe, el resto se elimina. ¿En qué condiciones se aumenta la excreción de fosfato? Cuando la PTH o la paratormona está alta, cuando el fosfato está alto, cuando tenemos acidosis metabólica. Son las situaciones que aumentan la excreción renal de fosfato. ¿Y cuándo disminuye su excreción? Cuando la paratormona está baja, cuando el fosfato está bajo y cuando tenemos una alcalosis metabólica. Muchas gracias. Eso es todo. Espero que les haya servido. Se despide, doctor Illescas.